Hola a todas, a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo foro hecho por el Movimiento Asamblea Constituyente. Esta vez estaremos hablando de la importancia del plebiscito del 4 de septiembre y lo que nos estamos jugando. Tenemos como invitados a Mila Chávez. Ella es abogada constitucionalista, magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Y vamos a tener también en un ratito más a Javier Pineda, que está con un pequeño atraso, que estaba en otra actividad, que ya se nos va a unir, quien es abogado y asesor de la Convención Constitucional y estuvo también presente. Este foro viene un poco en la línea de todos los foros que hemos mantenido durante más de 2 años, a lo cual nos ha ayudado mucho. Distintas páginas, distintas Facebook, como lo es MOVA Asamblea Constituyente, Capacitación Ciudadana, Movimiento Asamblea Constituyente, Coordinador en Defensa del Maule Sur, La Lista del Pueblo, que se nos suma ahora también en esta difusión, Urraca de Maús, Correo del Alba y Comuna Debate. Todos ellos nos están acompañando todos los foros y también nos van a ayudar en la difusión de un YouTube que va a salir una vez que terminemos este foro. Vamos a tratar de sacarlo lo antes posible, ojalá en el transcurso de hoy o mañana. Vamos a estar también publicando a través de estas páginas un YouTube con el foro de hoy. Sin más preámbulo, vamos a pasar hoy día a tener esta importante conversación respecto de lo que significa el plebiscito del 4 de septiembre, en donde le hacemos primero una pregunta ahí a Mila, aprovechando que primero dándote la bienvenida y agradecer que ya ha estado en otros foros con nosotros, ya de la casa. Y vamos entonces con la primera pregunta. Pese a que la ley 21.200, que es promulgada en diciembre de 2022, privó a la Convención Constitucional de su potestad soberana, la élite dominante y los medios de comunicación desataron una gran campaña para atribuirle a esta convención un poder constituyente, un carácter constituyente. Hubo conocidos intelectuales que dijeron que era más o menos lo mismo una convención que una asamblea constituyente, y bueno, ahora nos encontramos con que no les gusta el texto borrador que se va a someter al plebiscito este 4 de septiembre y llaman a votar rechazo. Reclaman que el poder constituyente entonces va a quedar radicado en el actual Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, quedamos con la duda. ¿En qué quedamos? ¿Dónde radica el poder constituyente y cómo se va a expresar después del plebiscito del 4 de septiembre? Tienen la palabra, Mila. Eh, Primero saludar a todos y a todas, agradecer esta invitación y, por cierto, con mucho entusiasmo, con mucha esperanza. Soy de aquellas personas que está por el apruebo y que ha empujado junto a otros movimientos este proceso constituyente, que si bien es cierto, no tenemos un proyecto constitucional redactado por una asamblea constituyente, como nos hubiese gustado a muchos y a muchas, sí tenemos un proyecto constitucional que ha sido el resultado, diría, de un arduo trabajo de los convencionales constituyentes, y que por primera vez en Chile nuestra constitución puede asimilarse a lo que es una constitución siglo XXI. A tu pregunta, ¿dónde estriba, dónde se radica el poder constituyente originario? Ciertamente en el pueblo, ciertamente en la nación. Eso es así. Sin embargo, en lo que llevamos de república, en estos más de 200 años de república en Chile, no ha existido una tradición constitucionalista como señala gran parte de la derecha, otros adherentes y muchos de los maestros que tuve también en la Universidad Católica. Y eso no es así, porque en Chile las principales constituciones, la de 1833, la de 1925 y la de 1980 que nos rige, son todas cartas políticas que no han surgido del poder constituyente originario que se radica en el pueblo, en la nación. Siempre han sido escritas por un sector privilegiado de la sociedad, por la oligarquía, por el parlamento, por ciertos grupos de poder o por estos expertos que son, digamos, abogados que han sido convocados para esa ocasión. Entonces, también un sinnúmero de reglamentos constitucionales en lo que se denominó la patria vieja, pero de corta duración. Entonces, hay que entender, para poder contestar de lleno tu pregunta,
qué es lo que Chile ha tenido por constitución en estos más de 200 años. Y para eso es necesario entender que la primera constitución, que dura 100 años, no obstante tiene muchas reformas, que es la constitución portaliana, la de 1833, también se concibió por un grupo de expertos privilegiados, ciertos senadores, y con presiones, muchas presiones, donde gran parte de los ciudadanos y ciudadanas no votaban. Es decir, existía en Chile lo que se denomina el voto censitario, y reducía ostensiblemente y excluía a gran parte de la población que hoy tiene derecho a voto. Es decir, por 150 años, como bien sabemos, no votaron las mujeres, no teníamos derecho a voto. Tampoco votaban los analfabetos, o sea, se entendía que una persona que no sabía leer y escribir no podía incidir con su voto en el acontecer político social de la nación. Lo mismo pasaba con las personas indígenas, con las personas solteras sin patrimonio, o con las personas casadas incluso sin patrimonio. Es decir, ese voto censitario estaba radicado en un sector minoritario de la sociedad chilena. Eso ocurrió en 1833, con posterioridad se hacen algunas modificaciones y entramos, digamos, de lleno a la Constitución del 25, que tampoco es una constitución que surge, digamos, de un proceso democrático. Sin lugar a dudas que en ese entonces el presidente Alessandri se compromete a una asamblea constituyente, entendiendo, digamos, que había ya un estallido, se había promovido la cuestión social, había una serie de elementos que demandaba la sociedad para una nueva carta constitucional que incluyera también a las regiones. No nos olvidemos que el centralismo era absoluto, además, en ese tiempo. Sin embargo, esta asamblea constituyente prometida no se lleva a efecto, y nuevamente la constitución del 25 es redactada por expertos y por el Senado, y a menos de un mes se plebiscita sin la suficiente información a la ciudadanía. Esto se aprueba con un padrón electoral bastante reducido y nos rige, digamos, hasta 1980. Todos sabemos, sin necesidad de explayarnos, que la Constitución de 1980 también surge cuando se interrumpe el Estado de Derecho en Chile, y es una constitución no solo carente de legitimidad desde el punto de vista de su creación, de su origen, sino que surge, se aprueba, se redacta por una comisión especial que tuvo el tiempo de 7 años, no de 9 meses que tuvo, digamos, la Convención Constitucional, y precisamente busca dejar a un lado la concepción de un Estado social de derecho, un Estado de bienestar, para poner esta impronta neoliberal, subsidiaria, y que ha permitido, digamos, la privatización de nuestros recursos, una constitución que permite, digamos, que sean privados los que hagan posible la realización de los derechos humanos de carácter social, y que no ha tenido otra consecuencia más que incrementar la desigualdad social y el aumento, digamos, prácticamente inmoral de la pobreza en Chile, privatizándose todo, incluso aquellos bienes, digamos, que permiten el bienestar, que permiten la vida digna de las personas. Entonces, no podemos añadir más, porque en este foro y todos sus adherentes sabemos qué es lo que contempló esta Constitución del 80, que se encuentra vigente hasta hoy, y sabemos ciertamente que en estos 30 años en que pudimos recuperar una democracia tutelada por una dictadura constitucional, no hubo voluntad política de los gobernantes, y tampoco tuvimos el quórum necesario en el Parlamento para poder modificar, para poder reformar, para poder llamar a una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución. Y es precisamente
con el transcurrir de los años, cuando digamos, se hace este plebiscito en 1989, se modifican estas 54 disposiciones transitorias, se elimina el plebiscito y de mucha buena fe las personas votan sí. Esta constitución prácticamente se vuelve inmodificable. Entonces, y no contento con ello, el 2005, con las reformas que hace el expresidente Ricardo Lagos, además se radica la custodia, la garantía de esta constitución en un tribunal constitucional integrado por miembros prácticamente impuestos y que han sido los defensores a ultranza de esta constitución sin tener en la ley orgánica constitucional siquiera alguna facultad para poder interpretar conforme al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cuál es el sentido de alcance del artículo 5, inciso segundo, que precisamente dice que la soberanía radica en la nación, que se expresa por el voto y que tiene por límite el respeto, la observancia absoluta a los derechos humanos? Pues ese pequeño artículo ha sido, digamos, sujeto de distintas interpretaciones doctrinarias. Hay quienes dicen que es una interpretación, digamos, constitucional, otros que es supraconstitucional, algunos entre los cuales me integro, decimos que es supranacional, es decir, los derechos humanos en los últimos 20 años han adquirido un rango y han integrado hoy en día todos los ordenamientos jurídicos mundiales siglo XXI y que han dejado un carácter totalmente etnocentrista, liberal, por uno que tiene acento en la dignidad, en las personas, en el ser humano, en el medio ambiente, en las diversidades. Nosotros nos encontrábamos a años luz de aquello. Y la verdad es que digamos, pudimos constatar, primero con la revolución de los pingüinos del año 2006, del 2011, incluso con la expresidenta Bachelet, que fue capaz de poner en la agenda social algunas transformaciones que fueron derechamente denegadas por el Tribunal Constitucional, o sea, entendiendo que toda modificación que pudiera incorporar en la agenda política, digamos, programas de carácter social que ha demandado la ciudadanía por estos 30 años, prácticamente era imposible de transformar en regulaciones o en leyes, porque el Tribunal Constitucional consideraba que esas propuestas pugnaban con el régimen que impugna esta Constitución. Cuando nos damos cuenta, más bien que da lo mismo quien gobierne, porque estamos con una dictadura constitucional neoliberal, empieza, digamos, a acumularse esta efervescencia social y precisamente ahí radica la importancia de la ciudadanía como protagonista, como impulsor de este proceso constituyente. Es, sin lugar a dudas, este estallido social que va de la mano con estos movimientos estudiantiles y que pudo plasmarse al principio, digamos, con ciertas glosas presupuestarias, con ciertas modificaciones eclécticas, pudo traducirse en una gratuidad, pero nos dimos cuenta de que no era posible avanzar en derechos sociales sin esta nueva constitución, y es allí cuando surge este gran movimiento, esta gran rebelión, esta gran revuelta social prácticamente incomprensible para los sectores conservadores, para la derecha, digamos, un martes 13 de noviembre, los mismos partidos políticos hablan, bueno, vayamos a un cambio constitucional, porque la verdad que no podemos satisfacer estas demandas de derechos sociales, no podemos procurar, digamos, intervenir en esta asimetría, esta falta de justicia social sin cambiar la Constitución. Incluso el martes 13, porque tenemos mucha prensa al respecto, se habla ciertamente de asamblea constituyente. No obstante, bueno, los poderes fácticos del martes 13 de noviembre del 2019 a la madrugada del 15 de noviembre buscan estas fuerzas conservadoras
cómo contener, cómo encauzar esta gran revuelta social, y proponen este gran acuerdo por la paz y nueva constitución, que se traduce precisamente en la designación de 14 expertos, 14 abogados, para poder introducir en la actual constitución un mecanismo de cambio constitucional, que es precisamente esta ley que tú señalas, la ley 29.200, que se aprueba y que ciertamente eh, usurpa el poder constituyente originario que radica en todos nosotros, en nosotras, en los ciudadanos y ciudadanas, lo usurpa y se impone una reforma para canalizar esta demanda, esta gran demanda social en un cambio constitucional, pero desde el poder constituido. Y aquí hay que hacer esta distinción. El pueblo es el poder constituyente originario, demanda una nueva constitución mediante un mecanismo de asamblea constituyente. Sin embargo, es el poder constituido mediante estos expertos del Parlamento quien regla y condiciona este proceso. Así es que a tu primera pregunta, ciertamente acá hubo usurpación del poder constituyente originario. Entramos a un proceso totalmente reglado, totalmente normado. Desde ese punto de vista y con las restricciones, se dio inicio a este plebiscito de entrada, un plebiscito con voto voluntario, pero donde se manifestó sin lugar a duda la intención de casi un 80% de los votantes de un cambio, por un cambio constitucional. Y además se nos pregunta cómo quiere este cambio constitucional. ¿Lo quiere con una comisión mixta, es decir, que participe este poder constituyente, con este poder constituido que radica en el Parlamento, o una convención constitucional, eliminando la tercera opción que era claramente demandada, claramente exigida en este estallido social, que era la Asamblea Constituyente, encontrándonos con estas dos opciones. Por lo tanto, no es lo mismo una convención constitucional que una Asamblea Constituyente. Eso hay que entenderlo. No obstante, y frente al miedo de todo este grupo, este protagonismo, esta revuelta social, esta demanda tan clara por un cambio que se hacía notar en todo Chile con una tremenda represión por lo demás, es posible iniciar este proceso constituyente y por primera vez se incorpora, digamos, en esta convención la paridad. Es decir, si por 150 años las mujeres no tuvimos derecho a voto, estábamos excluidas de la participación social política, esta vez fue paritario y además se contempla la participación de las primeras naciones, de los primeros pueblos, de los pueblos originarios, que se traduce en 17 escaños reservados. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no obstante, esta convención constitucional no es lo mismo que una asamblea constituyente. Yo celebro, valoro este proceso y la elección de convencionales constituyentes, porque derechamente esta fue una derrota para los grupos conservadores derechistas. O sea, es decir, acá se impuso un gran espectro del Frente Amplio, del Partido Comunista, de la Lista del Pueblo, de sectores de centro derecha, quedando prácticamente la derecha muy reducida. ¿Y por qué valoro esta convención constitucional que al principio a mí me pareció desastroso? Que no obstante la derecha, que fue la gran derrotada, digamos, en estas elecciones, a fin de salvaguardar la democracia y legitimidad del resultado de este proceso, cuando elaboran el reglamento estos convencionales constituyentes en estas 7 comisiones, buscan la posibilidad de darle una representación, una subrepresentación a la derecha que nosotros como ciudadanos y ciudadanas no se la dimos. Aún así, y en este proceso de deliberación, se logra, digamos, un proyecto constitucional el más democrático en nuestra historia de Chile.
Y eso hay que tenerlo en cuenta, es una de las razones por lo cual en lo personal y lo que he escuchado, digamos, en muchas personas que estamos por el apruebo, es una de las razones por la cual aprobar. O sea, es primera vez en la historia de Chile que tenemos un proyecto constitucional que emana de un proceso democrático. No perfecto, como se ha escuchado, no perfecto, no es la asamblea, pero es un proyecto constitucional que ha surgido de un proceso democrático, por primera vez en la historia de Chile. Ahora, tú me preguntas, ¿qué va a pasar con este? Bueno, la Convención Constitucional termina su pega el 4 de julio y ciertamente desaparece. Esta convención fue, digamos, fue votada bajo las normas de esta ley 21.200 para redactar un proyecto constitucional. Siempre el poder constituyente originario va a radicar en la nación, en los ciudadanos y ciudadanas, en el pueblo. Entendamos que siempre el Parlamento, en una democracia representativa como la que vivimos, de allí radica el poder constituido. O sea, lo que nos encontramos ahora a portas de aprobar o rechazar es un proyecto, una propuesta constitucional que surge de un proceso democrático en la cual, claro que este poder constituido tiene, digamos, tiene facultades para reformar, tiene facultades también para poner en práctica, de aprobarse este proceso, este proyecto constitucional, de poner en práctica muchas de sus normas, pero no podemos confundir que la convención constitucional no es lo mismo que la asamblea constituyente y que lo que vamos a aprobar es el proyecto o propuesta constitucional que emana del trabajo de estos 9 meses de estos convencionales constituyentes que han sido capaces, y que yo los felicito, admiro desde un punto de vista totalmente reglado, han sido capaces de constitucionalizar derechos que se encuentran en innumerables tratados internacionales, instrumentos internacionales que incluso ya estaban vigentes en nuestro país, pero no estaban consagrados en la Constitución por lo que te contaba, o sea, por esta situación difusa. ¿Qué rango le doy a estos derechos humanos que están en los tratados internacionales? Les doy un rango constitucional, supraconstitucional, nacional. Entonces, lo que han hecho los convencionales en un tiempo récord es darle a Chile hoy un motivo de ejemplo, de elogio internacional, porque han sido capaces de incorporar todos estos derechos que están en estos instrumentos y consagrarlos constitucionalmente con las debidas garantías, con los debidos mecanismos de su justiciabilidad, de su exigibilidad. Por lo tanto, yo de verdad valoro tremendamente y felicito el esfuerzo, la dificultad para lograr estos acuerdos, para superar los desacuerdos. Creo que la Convención Constitucional ha hecho un trabajo muy bueno. Hay cosas que no se aprobaron, ciertamente. Hay cosas que como ciudadanos y ciudadanas podemos seguir presionando, empujando para que puedan consagrarse, pero caramba, hoy tenemos un proyecto constitucional siglo XXI. Muchas gracias, Mila, por tremendas palabras. Aprovechamos también de darle la bienvenida a Javier, que se nos está uniendo también a la conversación. Vamos entonces con una segunda pregunta. No sé si Javier estás disponible. Hola, ¿cómo están? Disculpen por el atraso en la conexión, pero estamos a full con la campaña por el apruebo, así que se demoró más una actividad de lo que tenía presupuestado. Estoy en Pedro Aguirre Cerda actualmente, pero a disposición también de las preguntas que tengan que realizar para el programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias ahí, Javier, dejando las patas en la calle, como se dice, así que se agradece también. Mira, tengo una pregunta para ti, pensando en el escenario que triunfa el apruebo. ¿Qué
¿qué acciones prioritarias estimas tú que deberíamos emprender los movimientos sociales para potenciar los derechos ciudadanos en la gestación de las leyes, las reformas constitucionales y una nueva constitución? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos que tenga, por ejemplo, en este momento el borrador consagrado? Tienes la palabra, Javier. Sí, mira, yo creo que las normas transitorias son claves en esta materia, puesto que nos ofrecen una orientación sobre cuáles son las tareas pendientes en las cuales la Convención Constitucional logra trazar un camino, pero que va a ser fundamental el poder popular, las fuerzas sociales, para que puedan materializar esos proyectos. Ejemplos concretos en materia de derechos sociales. Se establece a nivel de salud un nuevo paradigma y se le establece como deber al Estado que debe garantizar el Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, las organizaciones que van a integrar este Sistema Nacional de Salud, cuáles van a ser las características más específicas, van a requerir de una ley que comienza a regularlo y luego la puesta en marcha de ese sistema. Lo mismo ocurre en materia de seguridad social. Entonces, la nueva Constitución establece principios que están reconocidos. Ahí alcancé a escuchar lo que mencionaba Mila, respecto a que están reconocidos en tratados internacionales, en este caso el convenio 102 de la OIT, que establece los principios de solidaridad, de universalidad, de participación. La nueva Constitución también establece la necesidad de que la participación de trabajadores y empleadores en la administración del sistema, pero va a ser necesaria una ley que establezca el nuevo sistema de pensiones. Por tanto, todas estas tareas van a requerir de la supervigilancia y más bien de la movilización de las organizaciones populares para que incluso sean parte del debate. ¿Cómo podría ocurrir aquello? Por ejemplo, diseñando iniciativas populares de ley. Hubo muchas organizaciones sociales que participaron en la iniciativa de norma constitucional. Deberían tener la tarea de redactar estas nuevas leyes, para lo cual hay un mecanismo concreto, que es la iniciativa popular de ley, que establece un quórum del 3% del padrón electoral, aproximadamente 350.000 firmas. Por tanto, es algo viable, posible, y que va a requerir que las organizaciones luchen por aquello. Y por otro lado también, esto es como la transición establecida en la Constitución, pero yo diría que igual hay algunas tareas pendientes que le quedaron a la Convención Constitucional donde no logramos grandes mayorías. Por ejemplo, la nacionalización del cobre. En términos prácticos, por ejemplo, ¿cómo dar esa lucha con la nueva Constitución? Es posible que juntando 1,5 millones de firmas, que es el 10% del padrón, presentemos una iniciativa popular de reforma constitucional y que incluso podamos trabajar sobre las iniciativas populares de norma que existieron sobre esta materia. Y mediante esa junta de firmas, la ventaja es que, a diferencia de la iniciativa popular de ley, que pasa por el Congreso, la iniciativa popular de norma constitucional, en el caso de reunir las firmas, se va directamente a referéndum. Por tanto, la última palabra va a ser del pueblo de Chile y no del Congreso actual, que sabemos que, aún juntando las firmas de una iniciativa popular, es difícil que la derecha se atreva a nacionalizar el cobre. Pero sabemos que si demostramos que tenemos 1,5 millones de firmas, podríamos cumplir con esa tarea pendiente. Entonces, creo que ese es como el plano institucional, de cómo activamos los mecanismos de la transición de esta nueva Constitución, cómo activamos los mecanismos permanentes como la iniciativa popular de reforma constitucional, pero también tenemos una tarea de construir fuerza social. Creo que ahora hemos ido demostrando algunos pasos en las elecciones de convencionales constitucionales y también ahora en la conformación de comandos populares por el apruebo. En el caso mío, yo integro el comando de movimientos sociales y creemos que ahí hay gérmenes, también lo hay en las distintas organizaciones donde ustedes participan, de los cuales va a requerir mayores niveles de reflexión, pero también de acción. Así que esos son debates que vamos a tener que ir dando desde ya, y apenas, por supuesto, tengamos los resultados del plebiscito en nuestras manos, que esperamos que sean favorables a la prueba. Muchas gracias, Javier, que importante la idea de que tengamos que fortalecer y tener una correlación de fuerza que nos permita incidir de manera efectiva y de verdad dar las transformaciones profundas que se vieron no solo en el 19 de octubre, del 18 de octubre en adelante, sino también a lo largo de tantos procesos históricos de lucha que arrastran nuestros pueblos. Muchas gracias ahí, Javier. Te dejamos ahora una pregunta, Mila, pensando en que es evidente que esta constitución y el borrador de constitución dejó prácticamente intacto el modelo económico y en particular los intereses de las grandes empresas transnacionales, como estamos hablando de los recursos minerales, pero no solo de la minería del cobre, sino del litio, el oro, del molibdeno y otros recursos también de la gran minería.
Pero por otra parte también tenemos lo que tú nos mencionabas un poco antes de que se nos incorporara Javier, que es evidente que esta constitución abre también las puertas a una participación democrática, y que también nos reforzaba Javier cuando nos contaba un poco los mecanismos que nos ofrece. Entonces, dada esta estrecha relación o interacción que hay entre la economía y la política, ¿cómo podría Chile avanzar en una democratización si las principales palancas de la economía están en manos extranjeras? Tiene la palabra, Bueno, Mila. en primer lugar, vamos a recordar que dentro de las reglas que impuso esta reforma de la ley 21.200, hablaba que partíamos de página en blanco, pero no se podía, digamos, tocar, modificar los tratados internacionales. No distinguía si entre tratados de derechos humanos o acuerdos comerciales, y las sentencias firmes y ejecutoriadas. Entonces esta página en blanco tenía esta restricción. Y vamos a entender que la actual constitución, y prácticamente las dos que hablábamos, la del 25, la del 33, ha sido absolutamente presidencialista. Entonces, todos estos grandes tratados, acuerdos económicos, bilaterales, multilaterales, y sobre todo aquellos que se incrementan y proliferan luego que llega esta globalización para quedarse, los presidentes prácticamente han negociado a puerta cerrada estos grandes acuerdos comerciales. Los negocian y luego se envían al Congreso y se tramitan como simple ley, es decir, con la mayoría de los diputados y senadores presentes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender acá para contestar tu pregunta? ¿Qué es la Constitución como norma? La Constitución ciertamente es la norma suprema, es el rayado de cancha, son las reglas del juego. Por lo tanto, toda la normativa de rango jerárquico inferior debe adecuarse o va a ser derogada o va a ser declarada inconstitucional o va a desaparecer toda aquella norma que sea incompatible con la propuesta constitucional, partiendo de la base que vamos a ganar y que va a ganar el apruebo. Entonces, este proyecto constitucional parte, tal como lo dice Javier, con principios. Principios que inspiran a toda persona, a toda autoridad, a la observancia, porque esta constitución se interpreta como un sistema único, no se interpreta una parte o no se contextualiza un artículo de otro. Entonces nuestra propuesta de nueva constitución parte declarando que Chile es un Estado social, democrático, de derecho. Eso inmediatamente echa por tierra esta perspectiva de Estado subsidiario y neoliberal que, hago presente, no lo consagra la actual Constitución. Este Estado subsidiario no está manifestado o consagrado constitucionalmente. Es la interpretación que se le dio a esta Constitución del 80. Entonces, cuando tú hablas de un Estado social, democrático, de derecho, estás echando por tierra este principio subsidiario, este principio o este Estado neoliberal que prácticamente está ausente, que no regula, donde nos ha regido la ley del contrato. Y siempre en observancia de estos grandes acuerdos comerciales y a estos grandes intereses transnacionales, tal como tú lo señalas. Pero de aprobarse este proyecto y de poder realizarse y materializarse este Estado social, democrático, constitucional de derecho, cambia el foco, el enfoque, el sentido y el norte. ¿Por qué? Porque obviamente en un Estado social de derecho es el Estado quien va a garantizar la realización, digamos, la exigibilidad y la satisfacción de los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, cuando habla Javier del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda digna, adecuada, el derecho al territorio, a la seguridad social, a la huelga, todos estos derechos que no están en la Constitución vigente,
emanan de este Estado social de derecho. Por lo tanto, va a haber que buscar las fórmulas, tal como dice Javier, en las disposiciones transitorias. El presidente de la República tiene más o menos entre 6 meses, 18 meses, 2 años, para poder ir proponiendo al Congreso la forma en que se va a ir concretando esta Constitución, que es la norma suprema, pero que tiene principios, que tiene reglas, que tiene valores, y que ninguna política pública puede ser incompatible con lo que la nueva Constitución consagre. Entonces, si bien es cierto, no se logró, digamos, un estatuto administrativo o una renacionalización de los recursos mineros, entre los cuales el cobre, el litio, sí, esta convención logró algo muy importante, y es eliminar el carácter de protección constitucional que tienen estas concesiones mineras, como lo consagra la actual Constitución, que habla en el artículo 19, digamos, número 24, habla, digamos, de esta garantía que tienen las concesiones mineras, dándole prácticamente el carácter de un derecho de dominio, de un derecho real. Eso la Convención, si bien no logra este estatuto administrativo respecto a los recursos mineros, como sí se logra con el agua, un estatuto administrativo del agua como bien de uso, como bien común, no se logra, pero esta protección que tienen las concesiones mineras y que va aparejada con su ley orgánica constitucional, desaparece. Por lo tanto, acá, con una ley simple, podemos avanzar en este proceso, digamos, de poder renacionalizar, de otorgar un estatuto administrativo, porque para financiar estos derechos sociales que contempla la actual constitución, constitución, ¿de dónde van a aparecer estos recursos? Y nosotros los tenemos, siempre hemos sido un país rico, un país con muchos recursos. Entonces acá, de la mano, va la fuerza y empuje que tiene que seguir dando la ciudadanía, los movimientos sociales, la fuerza social, tal como se provocó este proceso constituyente. Hay que empujar, hay que avanzar hacia un proceso de nacionalización de nuestros recursos mineros, porque con eso podemos satisfacer, avanzar en la materialización, en la exigibilidad de los derechos sociales, sin lugar a dudas. Entonces, cuando hablamos, claro, es verdad, quedamos con un principio subsidiario, pero ese principio subsidiario ¿es tal en un Estado social de derecho? O sea, si esta Constitución consagra más Estado, más regulación, participación del Estado como empresa, sin en ningún caso derogar la empresa privada. Si tú analizas bien el artículo del tema de educación, del tema de salud, van a seguir estando los prestadores privados, quizás muy bien regulados, porque en eso consiste un Estado social de derecho. O sea, el Estado participa, el Estado planifica, propone las políticas públicas y se desarrollan en el Congreso. Sin embargo, hay circunstancias y hay leyes que van a quedar derogadas, o una vez que la Corte Constitucional entre en marcha, luego de 6 meses que esté en vigencia esta nueva Constitución, claramente van a incurrir muchas normas en inconstitucionalidad. Entonces hay que tener fe en, primero, dar toda la fuerza para que se apruebe este proyecto. En segundo lugar, que nuestra autoridad, el presidente de la República, quien tiene el deber de materializar en estas disposiciones transitorias en su mayoría, poner en marcha, hacer las regulaciones, proponer al Congreso, y que nuestro Congreso, que va a estar vigente hasta el año 26, ciertamente pueda responder a lo que la ciudadanía, a lo que el pueblo ha mandatado. Entonces, hay que entender que en un Estado social de derecho se abandona esta perspectiva neoliberal y este principio de subsidiariedad que ha sido
el que ha fracasado, el que ha reproducido la injusticia social, la desigualdad. Por lo tanto, si nosotros hemos consagrado y votamos este proyecto constitucional que consagra estos derechos y que incorpora ciertamente este control de convencionalidad, que significa el bloque y de protección, el núcleo duro de protección de los derechos humanos, y el Estado asume el rol que ha mandatado la Convención Constitucional en este proyecto, vamos a ir logrando echar por tierra estas dos perspectivas, pero sin la participación ciudadana, sin la movilización, eh, sin la participación, sin el empuje, sin la presión, va a ser difícil. Es decir, nosotros no podemos irnos para la casa y pensar que se aprueba la Constitución el 4 de septiembre, se promulga, va a estar vigente y nos vamos para la casa. No, no, porque tenemos un Congreso que va a quedar vigente y porque hay muchas situaciones que han quedado fuera, que la Convención Constitucional no fue capaz de imponer, como por ejemplo el estatuto frente a los recursos, el estatuto administrativo frente a los recursos mineros. Muchas gracias, Mila, por aportarnos también desde tu perspectiva y fortalecernos ahí, darnos luces de que por lo menos, más allá de que capaz que no se haya tocado profundamente el modelo, todavía se abre una brecha gigante de lucha, todavía hay una legislación que tiene que hacerse presente, y ahí también vamos a ver las fuerzas que tenemos como para inclinar la balanza hacia los movimientos sociales. Muchas gracias, y aprovechamos, si está Javier, de hacerte una pregunta que le habíamos hecho a Mila al principio. Habíamos estado conversando al principio un poco de que la ley 21.200 trata de inhibir la potestad constituyente que tenía la convención, y después tuvimos desde distintos lados hablando de que la asamblea constituyente era lo mismo, que era más o menos lo mismo que la convención, que no había que alarmarse tanto. Y bueno, ahora nos encontramos en el escenario que cuando estamos frente a la posibilidad o a la decisión de votar apruebo o rechazo, hay sectores que llaman a votar rechazo y en el fondo reclaman que este poder constituyente quede nuevamente limitado al Congreso. Y entonces nos surge un poco la pregunta: ¿en qué quedamos? ¿Dónde radica el poder constituyente? ¿Y cómo se va a expresar después de este 4 de septiembre? Algunas luces nos diste en tu primera pregunta, pero ahí, si nos aportar algo más, tienes la palabra. Sí, miren, en la nueva constitución el poder constituyente sigue radicado en el pueblo. Eso está establecido dado que el pueblo es el portador del ejercicio de la soberanía. Pero en términos prácticos es cierto que hay una amenaza política al proceso, y es que desde la aprobación y la entrada en vigencia de la nueva constitución, que debiese ser en el caso de la apruebo el 15 de septiembre del 2022, hasta el 11 de marzo, los cambios los puede generar el Congreso actual, es decir, la actual Cámara de Diputadas y Diputados y el actual Senado. Lo normal en un contexto político distinto al nuestro, y que es el contexto que ha ocurrido en otros procesos constituyentes, es que se hubiese puesto en marcha toda la nueva institucionalidad inmediatamente. Es decir, debiesen haberse convocado nuevas elecciones en caso de que triunfara la prueba. Pero en términos bien concretos no fue posible debido a la correlación de fuerza en el momento en que se discutieron las normas transitorias. Ya venían golpeando a la Convención Constitucional, perdido cierta legitimidad a los ojos de la ciudadanía, el rechazo venía en alza, y eso significó de que nuestro posible derecho de veto, de obligar una nueva elección, podría haber constituido una amenaza mayor a las posibilidades de triunfo de la prueba, donde no resultaba creíble que nos quedáramos sin una regulación de la transición. O sea, eso hubiese significado que más sectores de la élite política se hubiesen sumado al rechazo en virtud de aquello. Entonces, de alguna forma hubo que llegar a un acuerdo en los términos en que el Congreso tiene la posibilidad de realizar cambios, pero yo diría que nuestra principal garantía está dada en los plebiscitos referéndum que se exigen en el caso de cambios constitucionales, porque actualmente tendría que el gobierno de Boric, sectores del gobierno de Boric, estar de acuerdo con algunas reformas constitucionales para que las materias importantes no se vayan a referéndum. Así que ahí creo que la pelota está en la cancha del gobierno,
y también va a depender de nuestra fuerza si es que logramos imponer de que esos cambios no se produzcan, salvo que sean cambios completamente razonables. Pero en aquellas materias que se están cuestionando actualmente, sobre todo en términos de derechos de los pueblos indígenas, que yo diría que es uno de los temas más problemáticos, o incluso la desmercantilización que están viviendo algunos derechos en materia de educación, de salud, de seguridad social, creo que es importante defender. Y ahí, más allá del mecanismo que se establezca, creo que ninguna constitución ha establecido cláusulas de irreformabilidad. Es natural de que las constituciones cambien, pero creo que vamos a tener que hacer valer nuestra fuerza en términos de capacidad de movilización para que el Congreso actual no lo reforme con un simple quórum, una simple puesta de acuerdo entre las cuatro paredes, como fue el acuerdo del 15 de noviembre. Así que creo que la cancha va a estar abierta y ese escenario institucional va a requerir de que nosotros también vayamos constituyendo una fuerza que sea capaz de incidir en el debate público e impedir las mutilaciones del proceso constituyente que algunos sectores ya de los años han planteado incluso como condición para que triunfe la prueba. Pero creo que ahora en términos de batalla hay que concentrarse en que la prueba triunfe el 4 de septiembre y prepararnos también para la disputa de la implementación de la nueva constitución, como también de las reformas que se le van a querer realizar por el poder político actual. Así que eso podría mencionar. Muchas gracias, Javier. Nos respondiste una pregunta que te teníamos para más adelante, incluso que queríamos hacer, qué importancia tenían los movimientos sociales en el periodo que se abre, y entendiendo un poco que iba a quedar independiente que sea una prueba o un rechazo, que como aparece inminente que van a ser los mismos partidos políticos que generaron la crisis de octubre y las protestas de 2019, están otra vez con una fuerte influencia en el Senado. Pero como bien nos aportabas, claro, vamos a tener, si logramos el apruebo, va a ser otra la institucionalidad que nos permite y nos da otras herramientas para luchar esos espacios de poder y de alguna manera incidir de manera más efectiva en las transformaciones que reclamamos. Así que muchas gracias ahí por tus palabras, Javier. Ya estamos llegando un poco al cierre del programa, agradecerle a toda la gente que nos ha estado siguiendo, que ha estado aportándonos con preguntas, comentarios. Lamentablemente no podemos alcanzar a leerlos todos, estamos con tiempo acotado de transmisión, así que agradecerle a todos los que han estado, agradecer también a las páginas que nos ayuden, recordarles que en un rato más vamos a tener un YouTube que vamos a estar también retransmitiendo por las páginas amigas para que también nos ayuden con esa viralización. Y como siempre también recordar que como Movimiento Asamblea Constituyente nosotros trabajamos ejercicios de deliberación a los cuales hemos hecho ejercicios constituyentes, que los llamamos así, que son ejercicios de deliberación que llevamos a las distintas organizaciones, ya sean territoriales, sectoriales, en donde llevamos estas metodologías que nos ayudan un poco también a que la gente saque lo que piensa y que un poco también vayamos rompiendo esta democracia representativa y vayamos también construyendo nuestros mandatos desde nuestras mismas bases territoriales, desde nuestras mismas experiencias y desde nuestras mismas conocimientos. Así que dejamos invitación a todas las organizaciones que nos quieran escribir a mobassembleaconstituyente@gmail.com. Gustosamente ahí nos contactamos con ellos para ver para gestionar algún ejercicio constituyente. Ahora ya llegando al cierre, entonces le dejamos la palabra a los invitados, algún mensaje de despedida que quieran dar. Y bueno, obviamente también si nos quieren entregar luces un poco de lo que nos hacía mención Javier y que también Mila nos ha mencionado en alguna de sus intervenciones, un poco qué presencia deben tener los movimientos sociales después de este 4 de septiembre, un poco si el mensaje de despedida nos pueden entregar algunas luces de lo que tenemos que construir o cómo nos tenemos que juntar y hacia dónde tenemos que apuntar hacia adelante, se agradece también. Así que tienes la palabra, Emilia. Bueno, haciendo eco a lo que plantea Javier, ciertamente debemos poner todo nuestro empeño, toda nuestra energía en lograr el apruebo. Y sin lugar a duda que ganando el apruebo, promulgada la nueva constitución, publicada y vigente, tenemos este riesgo que plantea Javier porque es el mismo Parlamento que va a estar vigente hasta el año 2026. Sin lugar a dudas,
que tiene la prerrogativa y facultad de reformar con ciertos quórum cuando se trata de materias sensibles como régimen político, derechos fundamentales, etc. Sin embargo, habla de 4/7, es decir, acá también hay un tema bien especial porque estuvimos con 2/3 o con 3/5, que eran quórum prácticamente inalcanzables en el Congreso, así planteado, pero hoy tenemos que para ciertas reformas, las reformas constitucionales sustantivas, el quórum necesario es de 4/7, y tratándose, digamos, de estas materias sensibles que tiene que ver con garantías, con el capítulo 1, 2, 3, el capítulo de reforma. Además, esta propuesta contempla un referéndum, es decir, un plebiscito. Sin embargo, a reglón seguido señala que si el Parlamento tiene el quórum de 2/3, perfectamente puede proceder a una reforma, y ahí estaría ciertamente el riesgo que corremos quienes hemos empujado este proceso, quienes celebramos y valoramos el trabajo de los convencionales y quienes defendemos todos los logros que se han materializado en esta propuesta constitucional. Yo dudo que el Parlamento tenga los 2/3, pero la cancha queda en manos del presidente Boric, queda en manos de fuerzas políticas de izquierda, centro derecha, y en 4 años pueden suceder muchas cosas, y lo que se logre hoy en esta propuesta de aprobar bien podría modificarse. Entonces tenemos que tener claro uno de los principios que señala la actual Constitución, y esto es re importante, que es el principio de no regresividad. Es decir, todo aquello que diga relación con las garantías fundamentales, con los derechos humanos, que aprobemos este 4 de septiembre, ninguna reforma, ningún poder constituido va a poder plantear un cambio que nos baje del nivel alcanzado, que nos baje del nivel logrado, por este principio de no regresividad de los derechos humanos. Y estos principios generales de protección y que integran el núcleo duro es prácticamente la garantía que tenemos como ciudadanos y ciudadanas de aprobarse esta Constitución. Pero hay otros temas en los cuales tenemos que empujar, que es, por ejemplo, el tema del estatuto administrativo de los minerales, de los recursos. El tema, sin lugar a dudas, importantísimo, que tiene que ver con el espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es lo que usa la radio, la televisión, el derecho a informarnos como ciudadanos y ciudadanas. Eso lamentablemente no quedó consagrado como tal en esta propuesta, pero empujarlo, demandarlo como movimientos sociales organizados, va a tender a que no volvamos a estar desinformados o ignoremos elementos claves de teoría política, constitucional, de educación cívica. La radio y la televisión y el derecho a informarnos con pluralismo es algo que debemos empujar como ciudadanía, que no quedó consagrado, porque eso va a robustecer la democracia. Entonces, creo que hay un avance significativo y sobre todo también en lo que es participación ciudadana, como decía Javier, porque en esta Constitución, en este proyecto de aprobarse, tenemos la posibilidad de iniciativa popular de ley, tenemos la posibilidad de demandar una asamblea constituyente, un cambio constitucional, porque las constituciones no pueden quedar pétreas. Las sociedades cambian, las constituciones pueden verse, reverse. Como ciudadanos y ciudadanas, en lo que corresponde a la participación social, podemos demandarlo, y eso es algo que ha logrado esta convención, es robustecer la democracia, incorporando en esta democracia representativa que tenemos elementos de democracia directa que nunca hemos tenido. Entonces, hay digamos, elementos por los cuales
tenemos que aprobar esta constitución, pero ciertamente estamos con este riesgo del poder constituido que puede jugarnos una mala pasada en estos 4 años que se vienen, si logran los 2/3, que yo no lo creo, porque vamos a estar ahí como movimientos sociales con la fuerza con la cual logramos este proceso constituyente. Debemos estar ahí para que el Parlamento bajo ningún respecto pueda modificar. Y si se modifica, tener claro de que está este principio de no regresividad, es decir, lo que ha logrado la Convención en materia de derechos humanos, sociales, es algo que bajo ningún respecto se puede modificar para disminuir, siempre superar. Por lo tanto, hay que seguir organizándonos, no podemos irnos para la casa, o sea, acá hay que poner la fuerza en el apruebo, pero eso no significa que el 4 de septiembre, una vez que aprobemos esta propuesta, no dejemos de impulsar las mejoras en lo que recursos naturales se refiere, en este derecho a informarnos, en este derecho del espectro radioeléctrico, que es importantísimo, porque uno de los problemas más grandes que tenemos cuando vamos y queremos, digamos, concitar y invitar a la gente a probar, es que estos medios que son totalmente privatizados han satanizado desde un comienzo en la Convención Constitucional, han creado mitos, mentiras, de mala fe. Entonces, si tuviésemos la posibilidad de tener medios pluralistas, democráticos, que hay que impulsar, yo diría que sería muy más fácil la tarea, porque nos quedan menos de 2 meses para llegar al 4 de septiembre. Muchas gracias, Mila, muchas gracias también por el mensaje ahí esperanzador, y efectivamente nosotros también acá lo hemos expuesto también en muchos otros foros, de que si bien es difícil ver cómo lograr que presionar a un gobierno o a un Congreso, una Cámara que va a estar compuesta principalmente por gente derecha, sí se pudo hacer en el 2019, o sea, tenemos un antecedente súper fresco de la importancia que puede tener una gran movilización social, y que podemos hacer que se sienten a tomar acuerdos los que nos decían que eran imposibles los acuerdos, que era imposible llegar a ciertos consensos. Como bien dijiste tú, en 2 días tenían un pliego lleno de consenso, y eso se debió a la gran presión que hicimos las organizaciones, los movimientos sociales y los ciudadanos autoconvocados. Así que muchas gracias por tus palabras y por lo esperanzador de tu mensaje. Dejamos también entonces a Javier para que nos deje algunas palabras al cierre. Bueno, reiterar mis agradecimientos por la invitación el día de hoy, por compartir junto a Mila y a Delchi. Saludos a todas las compañeras y compañeros del Movimiento por la Asamblea Constituyente. Yo diría ahora que está de moda ponerle apellidos al apruebo o al rechazo. Yo diría que hay que aprobar para avanzar e implementar lo que establece la nueva Constitución. Y en términos del quehacer, yo diría que no hay que inventar la pólvora, sino que siempre es organización, programa y acción o lucha. Y creo que esos elementos en términos prácticos se traducen a nivel programático, de que tenemos que hacernos cargo de la nueva Constitución y garantizar que se implementen las importantes medidas, sobre todo en materia de derechos sociales, de institucionalidad democrática. Creo que también va a ser necesario avanzar en los niveles de organización de los sectores populares que no estamos representados en el Congreso. Y creo que esa acción va a ser clave durante estos próximos 3 años, que podríamos calificar de mezcla de resistencia para que no se reforme, pero también de avance para lograr esa transición, y que luego yo creo que se tiene que preparar también para hacerse cargo de la nueva institucionalidad política. Creo que si logramos tener órganos en el sistema político paritarios, plurinacionales, que van a tener mayores potestades y posibilidad de transformación, vamos a tener que hacernos cargo de arrebatarles espacio a los actuales partidos políticos, a las actuales élites políticas, y creo que eso requiere madurar un tipo de organización que satisfaga la distinta diversidad también de organizaciones que existen en los sectores populares y sociales. Y finalmente, un elemento clave va a ser
la lucha que dispongámonos para avanzar como también para resistir frente a los cambios que quieran realizar las élites, y que eso va a ser lo que va a garantizar o sea, lo que nos va a permitir frenar esas reformas que quieren implementar, porque no tenemos los votos, si es un hecho material. No tenemos votos en el Senado ni en la Cámara de Diputadas y Diputados, más allá de algunos diputados o diputadas que puedan ser cercanos. Por tanto, vamos a requerir de un despliegue de lucha que nos permita enfrentar al sistema político y también prepararnos luego para hacernos cargo de la implementación de esta nueva constitución. Así que ese sería el mensaje que transmitiría a todas las compañeras y compañeros que nos escuchan el día de hoy, y también a disposición de generar las articulaciones necesarias. Como les comentaba, yo soy parte actualmente del Comando de Movimientos Sociales. Estamos desplegándonos desde Arica a Magallanes y con toda la voluntad también, y así lo hemos hecho la última semana, de coordinarnos con los otros comandos populares que también existen y se están desplegando, y creo que eso va a ir prefigurando este camino difícil que se viene a partir del 4 de septiembre, pero sabemos que nunca ha sido fácil para nuestro pueblo, así que estamos con toda la disposición de seguir avanzando en la senda abierta por el 18 y 19 de octubre del 2019. Así que muchas gracias por la invitación y un abrazo grande. Muchas gracias, Javier, muchas gracias a los invitados, muchas gracias también a todos los que nos estuvieron siguiendo. Tuvimos un gran foro, muy importante también en todo lo que se nos avecina. Nos entregaron muchas luces de la importancia de la unidad, la importancia de que construyamos una gran fuerza, una gran movilización social que permita incidir en el panorama político. Tenemos que encontrarnos dentro de la diversidades que vamos a tener, como de las muchas organizaciones, muchas cosas, pero en algún punto tenemos que saber ponernos bajo el mismo frente todos los que queremos una vida y un país más justo, y también tener unas condiciones mejores para los habitantes de nuestros pueblos. Así que muchas gracias a todos, nos seguiremos viendo sábado a sábado, estaremos de nuevo el próximo sábado a las 20 horas, así que los invitamos también a que nos ayuden con la difusión, y un abrazo de nuevo a todos, y también a Jaime Parra, que nos ayuda tras bambalina ahí, que nos ayuda en toda la parte técnica y que hace posible este foro. Así que muchas gracias a todos y nos vemos entonces el próximo sábado. Muchas gracias. Abrazos constituyentes. Abrazos.